Invitamos a los ponentes para que nos acompañen en la mesa para dar inicio al panel. Joan Ginás, Vicente Raga y Jairo López. Igualmente a Gustavo Rodríguez, rector del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza de Barranquilla, quien será el moderador. Bueno, vamos a ver primero las preguntas que van a animar la conversación de los ponentes en un ambiente de confianza para crecer en el conocimiento del pensamiento de Miguel de Montaigne y la influencia en la propuesta educativa de Juana de Lezonac. Vamos a iniciar con la primera pregunta a los panelistas. ¿Cómo fortalecer la conversación en esta cultura digital? Muy bien, gracias. Es una muy buena pregunta. Estamos en un momento en que la cultura digital impone conversaciones breves, expresiones de emociones o de sentimientos, muchas veces no reflexivos, y eso es, digamos, dificulta un tipo de conversación como el que Montaigne tiene en mente, que es una conversación más reflexiva, más pausada, donde se da valor también al silencio, a la escucha, y normalmente en el mundo de Twitter, por ejemplo, lo que se impone es hablar y escuchar poco, y además hablar de una manera muy reducida, sin poder expresar o desplegar toda la profundidad o la sutileza de un pensamiento, porque estamos limitados a un número de caracteres determinado, ¿no? Y eso será una gran dificultad que es muy difícil de resolver, y solo se puede resolver por dos vías, a mi modo de ver, no sé qué os parecerán, bien buscando otro tipo de espacios en el mundo digital que permitan esa reflexión, que permitan ese tipo de diálogo, o bien buscar ese diálogo, esa conversación en otros espacios no digitales que también existen y que hay que preservar. A mí me parece que la conversación, en cierta medida, implica un conocerse a sí mismo, para que se vea en el espejo, para que suceda la amistad que nos recalcaba, nos hacía reflexionar Marisol. Entonces yo creo que, no sé si todas estas redes sociales, como hay tanta exterioridad, todo se exterioriza, ¿dónde queda la intimidad? Y en este caso, Montaigne y Juana nos van a poner en esa línea de que tenemos que hacer un poco de intimidad, tenemos que hacer un poquito de conversación con nosotros mismos. Y todas estas redes sociales, este mundo digital, nos hace exteriorizar todo. Tanto es así que algunos piensan que hemos acabado con la intimidad. Hoy en día pareciera que no existe intimidad porque todo se expone de una manera aún a aquellas cuestiones más sagradas que puede tener una persona. Que en el caso de Montaigne, y lo veíamos en lo de la amistad, pertenecen a una relación más cercana. Yo no tengo que exteriorizarle todo a todo el mundo muchas veces. Yo lo hago con el amigo, con la persona más cercana. Y las redes sociales, usted no sabe con quién está, quién es su interlocutor en última medida, quién es su amigo, quién es la persona que está detrás del que está escuchándolo. Cuando pone un tweet o cuando pone en el Facebook alguna cuestión de su perfil, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo está usando? Me parece que en eso es más complicado. Hay que volver un poco más a ese encuentro consigo mismo, a esa amistad verdadera en el cual yo me tengo como persona. La leo directamente. El arte de conversar, ¿qué características debe tener para diferenciarlo de simplemente hablar o narrar hechos sin fundamentos? Esta pregunta es muy difícil. Claro que a mí de casualidad, pero... Bueno, yo estaba pensando en lo que estaban comentando los compañeros y voy a empezar por lo que estaba escuchando, les quería decir y después paso y si alguien más quiere añadir. La verdad es que creo que es Virilio el que dice que el avión es el que crea el accidente, es decir, cuando se crearon los aviones, obviamente también se creó no solo la posibilidad de llegar a sitios más distantes,
sino la posibilidad de que existieran accidentes aéreos que no existían antes de que hubiera un avión, ¿cierto? Eso lo tengo muy presente porque yo tengo pánico a los aviones y me ha tocado viajar mucho en avión, entonces como que se me ocurre muchas veces, me pasa por la cabeza. Claro, si tuviera que llegar a España cada vez que viajo en barco, probablemente viajaría muy poco, porque pues uno se pasaría meses en llegar. Entonces digamos que toda cosa, quizá toda situación, todo evento humano puede tener varias caras. Algunas son positivas y otras negativas. Lo digital permite ampliar la conversación en cierto sentido mucho y es una ventaja, es algo positivo. Yo hablo con mis padres todo el tiempo por Skype o por medios digitales de una manera que no podría hacer si no existieran. Se amplía mucho la posibilidad, puedo asistir a una tesis doctoral como jurado estando acá, a lo mejor una tesis que se lee en España, simplemente por medio de los medios digitales, y así muchas otras cosas. Entonces la posibilidad de conversar, de conocer, de vincularse, de dialogar, está ahí, pero también está lo contrario, es decir, el no escuchar, el simplemente emitir breves mensajes, el chisme, pasa mucho la calumnia digital, muchas cosas que son negativas y que están ligadas a los medios de comunicación. Y esto me lleva a la pregunta que se ha planteado y que me parece muy difícil, a la que simplemente pues puedo apuntar. Montaigne habla de diversas características sobre el arte de conversar, es cierto, sobre el arte de conferir, bueno, en fin, quizá no sé exactamente conversar la traducción exacta, pero igual. La cuestión es que Montaigne trata precisamente algunas características que a su juicio debe tener la conversación, y entre ellas está el orden, la libertad, el respeto, y una que me gusta mucho, y es que uno debe rendir sus armas a la verdad de la mano de la que proceda. Y puede uno decir, bueno, quizá yo tenía una opinión, creía que era verdadera, pero si otro me convence de lo contrario, puedo cambiarla porque la verdad absoluta no está en posesión de nadie. Y el diálogo es, digamos, esa apertura. Una de las características de la conversación es la apertura a estar abierto a ser convencido por el otro. Eso es algo que muchas veces en el mundo digital y en el mundo actual no se ve, pero también en la conversación cara a cara. Muchas veces estamos más pendientes de lo que vamos a decir que de escuchar lo que el otro tiene que decirnos y poder responder. Entonces, yo diría, así muy rápidamente, que uno de los elementos importantes de la conversación o del conversar frente al simple hablar o narrar hechos sin fundamento sería esa apertura a la opinión del otro y esa, digamos, tolerancia entendida en un buen sentido. Eso sería como una especie de apunte que mis compañeros me ayuden o me auxilien para ampliar esto. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo solo añadiría que Montaigne remarca, aparte en el capítulo del arte de conversar, en el capítulo sobre la educación de los niños, remarca que cuando el niño hable, dialogue con otro, debe procurar, no debe enfocar el diálogo para mostrarse, para enseñarse, para mostrar todo lo mucho que sabe, ¿no? Sino que el diálogo se hace para aprender, y para aprender del otro. Por tanto, los participantes en un diálogo no tienen que pretender mostrar su erudición, mostrar su sapiencia, no es un combate, ¿no? Como ha dicho Vicente, no es un combate en el que se trate de ganar y derrotar al adversario, ¿no? Es una puesta en común, de lo que se trata es de aprender, ¿no? Y de aprender juntos en la conversación. Muy bien. Dentro del contexto contemporáneo, ¿cómo se puede formar justamente en ese arte de la conversación si hay tanto ruido? ¿Y qué elementos de la formación que aporta Santa Juana puede asumir estos retos sociales actuales? Yo creo que una de las cosas es, en la pedagogía de Santa Juana, se habla mucho sobre el valor de la interioridad. Y yo creo que es educar precisamente para esa toma de contacto con uno mismo, con sus sentimientos, con lo que uno está viviendo, y en esa medida pues también es posible como que se dé también como esa fecundidad en la relación. Y creo también que pues lo contrario del ruido no es la palabra, sino el silencio.
Y el silencio es un medio que a nosotros nos posibilita, cuando se vive de una manera fecunda, nos posibilita mucho entrar en el mundo del otro, lo que decían ahorita. Entrar en el mundo del otro, quitarse prejuicios, exponerse ante el otro sin miedo. Y en la medida en que yo hago silencio, pero no un silencio impuesto, sino un silencio que abre como esa posibilidad de acoger al otro en lo que es, en esa medida también es posible tener esas relaciones significativas. Muy bien. Preguntan, ¿deberíamos temerle a la verdad? Bueno, esa pregunta es bien difícil. De hecho, me la han echado a mí porque, como dicen, que responda a ver qué dice, ¿cierto? Una especie de reto. No, está bien. Por una parte, Montaigne nos dice en sus textos, en los ensayos, varias veces, que no tenemos acceso a la verdad en mayúsculas. Es decir, que nosotros, eso es una cuestión que puede discutirse, es una interpretación que tiene sus raíces, que hunde sus raíces en determinada tradición, puede ser la de la teología negativa y muchas otras cosas. No tenemos contacto con el ser, no tenemos contacto con la verdad, no gustamos nada puro. Hay muchas expresiones de Montaigne diciendo que no tenemos acceso al bien, a lo bueno, a lo verdadero, a lo bello directamente, ¿cierto? Lo cual es también una precaución bastante, una humildad epistémica en muchos sentidos bastante interesante. Hay mucha cosa que discutir, pero Montaigne no por eso deja de opinar o de moverse, digamos, en torno a las verdades con minúscula, las verdades humanas. Entonces, no creo que Montaigne nos sugiriera que tuviéramos miedo a la verdad, sino más bien que fuéramos humildes no creyendo que la tenemos. Entonces, temerle a la verdad, no sé, dependería de qué verdades fueran esas, pero de entrada, lo primero es que la verdad en mayúsculas quizá la tenga pues, acceso, eso lo dice también claramente, es de Dios, ¿cierto? Si Dios habla la verdad, el bien, lo bueno, lo que es bueno, lo que es malo, en términos absolutos, pero nosotros no somos Dios. Entonces empezar asumiendo esa humildad epistémica o esa humildad, digamos, moral, en muchos sentidos es un buen consejo, porque no tanto hay que temerle la verdad como aquellos que creen tenerla y la imponen a otros de maneras a veces violentas. Me parece que es Milan Kundera en algún texto dice algo muy interesante, es que los que creen en el mundo, pues en el comunismo, ¿cierto? En ciertos países comunistas, creen haber alcanzado el paraíso, el ideal, y lo triste es que trataban de imponérselo a los demás y cada vez, digamos, el infierno era más grande para aquellos que no compartían la visión del paraíso de los dirigentes comunistas. Esto no es que esté enfocado en el comunismo, sino que sirve para cualquier dogmático que cree tener la verdad y por lo tanto trata de imponerla a otros o de acelerar el alcance o la obtención de esa verdad a costa de cualquier ser humano. En esa noche, digamos, en la que todos los seres humanos son pardos. Entonces, yo creo que más que temerle a la verdad hay que temerle a aquellos que quieren tenerla de manera absoluta. Bueno, por otra parte, ahora, mientras escuchaba a Vicente, que ha resuelto el reto muy bien, estaba pensando que la palabra temor es una palabra que yo ahora no sé si aparece alguna vez en los ensayos, probablemente sí, porque aparecen muchas, habría que comprobarlo, pero en cualquier caso no es una palabra que Montaigne utilice con frecuencia o que forma parte de su campo semántico, del campo semántico que le interesa, ¿no? Al contrario, el mensaje de Montaigne es un mensaje mucho más vital, ¿no? Tanto no hay que temer en principio nada, ¿no? Y al contrario, hay un pasaje en el último capítulo de los ensayos que se titula sobre la experiencia, el último capítulo de los ensayos, pasaje que por cierto ayer en la conferencia de ayer lo pusimos, pero no lo sabré recitar de memoria porque mi memoria también falla, en el que Montaigne, es el pasaje en el que Montaigne dice que agradece todo lo que la naturaleza le ha dado en lo bueno y en lo malo, ¿no? Todo lo que le venga, porque todo lo que le viene en realidad es bueno, porque todo le viene porque le tiene que venir y lo acepta como le viene, incluso el dolor, y este fragmento está poco tiempo después de que él explique todos los accesos de enfermedad, padecía de cólico nefrítico y tenía accesos de cólico, y poco después de explicar esto y qué le pasaba cuando tiene dolores y cómo gestiona el dolor, hace esta afirmación. Por tanto,
no hay que temer ni a la verdad ni a nada. Solo quería referirme a algo que pasó esta semana en la Universidad de Antioquia. Estuvimos en un seminario y uno de los chicos le preguntaba a Joan, le decía, no entiendo cómo un señor que se dice católico, que Montaigne, que tiene fe, es al mismo tiempo duda de la verdad. Si Jesús es la verdad y la vida y necesitaba el Evangelio, no entiendo dónde está el escepticismo allí. Yo ahora, escuchando a Vicente en su conferencia, y sobre todo en esa imagen de Santo Tomás, es decir, Santo Tomás metió en la verdad allá, es decir, él no estaba seguro. Eso no significa que no creyera en que ese era Jesús, sino que simplemente duda, y por eso no atrapa la verdad no la hace como una cosa suya dogmática, sino que aún él no dice, bueno, ya con haberte visto es suficiente, no, yo quiero seguir como explorando, y explorando es meter el dedo en cierta medida. Entonces, eso es como una bonita metáfora que muchas veces no llegamos a la verdad aún porque no podemos alcanzarla, somos humanos, no está a nuestro alcance tenerla, y si ya alguien te dice que la tiene, asústese más bien, ahí sí tenga el miedo, porque realmente no se sigue explorando, no se sigue buscando, aún en estas cosas de fe, digamos, donde la razón entra como a jugar con la fe. Y eso fue una de las cosas que más nos llamó quizás la atención, y fue muy incisivo el chico en el seminario en este tema, claro, porque ¿cómo así tú tienes la verdad y ahora dudas de ella? ¿Y cómo así no la tienes o sí la tienes? Pero ese es el movimiento en el que nos movemos, esa es la dialéctica en que el ser humano constantemente, y para eso es la conversación, en cierta medida, para poder en cierta medida buscar por dónde vamos cazando la verdad, pero no vamos a llegar a ella porque nuestra humanidad no nos lo permite. Bueno, aquí vendría entonces, bueno, desde esa perspectiva, cómo se lograrían cambios en los demás y en las realidades, en el contexto. Sí, porque dice que exactamente se puede llegar a un vacío, según lo que nos propone el que hace esa pregunta. Empiezo yo. ¿Cómo lograr cambios? Es también una muy buena pregunta, porque el proyecto de los ensayos, lo que se presenta en los ensayos es el estudio de uno mismo, es el estudio de Michel de Montaigne, él es la materia de su libro. Entonces da la impresión de que estamos ante un libro muy egocéntrico, en el que solo importa el yo. Sin embargo, es un libro que desde el principio se publica y se dirige. Montaigne explícitamente lo dirige a sus parientes, a sus amigos, pero también al lector desconocido, ¿no? Porque es la primera palabra de los ensayos, es lector. Por tanto, el otro está ahí desde el principio. Claro, no hay un proyecto social en Montaigne. Creo que no hay un proyecto social, lo que hay es un proyecto de vida individual, un intento de responder a la pregunta de cómo hay que vivir. El libro, que es el resultado de ese proyecto, de escribir sobre sí mismo, de reflexionarse, se nos presenta a nosotros como un material para que nosotros construyamos nuestra propia experiencia. Antes se ha dicho en las conferencias anteriores el influjo que han tenido los ensayos sobre distintos lectores, distintas personas, y ese influjo es lo que nos transforma, es un material de experiencia que nos transforma y que nos conduce a ser de otra manera. Entonces es una tarea muy lenta, muy de hormiguita, porque solo puede interpelar a una persona de otra, ¿no? a uno, pero poco a poco, ¿no? Si vamos sumando granos de arena, se hace una montaña. Por tanto, la transformación social, si pudiésemos proyectar un proyecto de transformación social a partir de Montaigne,
deberíamos decir que se podría hacer solo a partir de la transformación de cada uno de los individuos. Yo diría solo una cosita. Estaba pensando en esto que ha comentado en la pregunta y el motivo por el que hablé de la cuestión especular y Lichtenberg. Voy a ser un poquito indirecto, pero voy a tratar de ser breve. Un autor que me parece que tiene mucho que ver con Montaigne en cierto sentido, aunque muy indirecto porque no es un lector, sería Kierkegaard, un autor que mezcla literatura y filosofía en cierta medida. Y Kierkegaard, en algunos sitios, sobre todo desde el punto de vista del autor, dice que la relación que uno mantiene con algo puede ser de muchas formas: objetiva, subjetiva, estética, en fin, hace una serie de distinciones. Y, por ejemplo, él se refiere, se interesa en el cristianismo, como aquí es un tema que es importante. Kierkegaard era un pastor cristiano, un pastor luterano, y también un filósofo, ¿cierto?, del siglo XIX. Pero la cuestión es que Kierkegaard dice, bueno, yo vivo en un mundo de cristianos que lo son solo objetivamente, pero no subjetivamente, no son solo estéticamente cristianos. Vivo en un reino del cristianismo, todo el mundo era cristiano en Dinamarca en el siglo XIX, pero no eran cristianos, digámoslo así, genuinos. En ese sentido. Entonces lo que plantea en sus obras, cuenta en uno de sus textos póstumos Kierkegaard, es que decirle a la gente, usted no es cristiano, directamente no iba a hacer que cambiaran. Iba a decir, ¿cómo que no? Yo voy a misa, a la Eucaristía, yo cumplo los sacramentos, yo hago esto, aquello, yo soy cristiano. Y lo que había que hacer era un tipo de comunicación indirecta. Entonces muchos de los textos estéticos de Kierkegaard muestran a una persona que quería ser cristiana pero no lo es. Y entonces la idea de él es que el libro sea como un espejo en el que el lector se reconozca, ¡ay, esto soy yo! Yo creía ser cristiana y no lo soy. Es una comunicación indirecta. La comunicación indirecta creo que es la forma en que Montaigne puede promover un cambio en las personas. La idea es verse en el libro y ver reflejado en el espejo. Y ahí puede haber un cambio. Entonces yo diría que por ahí podría ir una propuesta de cambio, no sé si social, pero al menos sí personal, individual, que en Montaigne está presente de manera indirecta, no directa. Eso podría ir. En la reflexión que yo hice, sobre todo en el contacto con el texto de Laozi, a mí me parece que uno de los cambios que nos puede iluminar esa reflexión es precisamente que nosotros de alguna manera estamos siendo condicionados o manipulados por muchos tiranos. A veces puede estar representado en un dirigente político, en otro tipo de líder, pero también a veces nosotros mismos somos los tiranos. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros también como que tomemos conciencia de esa tiranía que nos está sometiendo y nos está esclavizando, en esa medida también nos podemos liberar de eso. Y eso sería pues como un camino de cambio. Y otro, frente a la amistad, yo creo que si alguno de ustedes, me imagino que todos han tenido la experiencia de tener un amigo de verdad, y un amigo de verdad uno lo cambia, porque es un amor totalmente desinteresado, un amor que es incondicional, y el amor a uno lo transforma. Entonces creo que tanto a nivel social como a nivel personal, todas estas reflexiones que nacen cuando uno tiene contacto con Miguel de Montaigne o con sus amigos, pues se pueden dar. Y tomar conciencia ya es un cambio. Bien, y una última pregunta para concluir. ¿Por qué te apasiona el tema de Miguel de Montaigne? Y ahora que entran en contacto con Santa Juana, ¿qué vende particular? Muy sencillamente. ¿Por qué? Danos nombre. ¿Por qué me apasiona? Es difícil de explicar. Además es difícil de explicar, antes me lo han preguntado, porque yo cuando estudiaba filosofía, en filosofía no se solía enseñar ni explicar a Montaigne, ¿no? Ahora un poco más, o al menos yo lo hago, pero no se solía explicar. Y a mí me cayeron los ensayos de Montaigne un poco por casualidad. Y también indirectamente, la única explicación que tuve sobre Montaigne en todos mis estudios de grado fue precisamente la interpretación de Horkheimer, ¿no? En la que se invitaba casi a no leerlo, ¿no? A ignorarlo porque no era adecuado. Y igual precisamente por eso pues me interesó y lo empecé a leer.
y lo empecé a leer de una manera también asistemática, como lo hace Montaigne, y primero disfruté de él como lector, que es lo que creo que hay que hacer. No hay que abordar a Montaigne pensando como filósofo, en mi caso, ¿no? O como científico, hay que leerlo simplemente como lector, ¿no? Escribe muy bien, por tanto uno se siente, como antes se ha dicho, muy identificado cuando lo lee, con muchas reflexiones, con muchas actitudes, ¿no? Y es cierto que allí se ve la singularidad de un libro, ¿no? Se ve un autor que está reflejado y que parece que no se separa del libro. Uno lee muchos libros y le es indiferente un poco el autor, porque no sabe muy bien quién es el autor, ni cómo es, ni cómo vive. Ese no es el caso, ¿no? Entonces es como un diálogo casi directo, y eso es lo que siempre me ha interesado, y a partir de ahí lo he ligado con mis intereses filosóficos en una segunda instancia, e intentar escudriñar qué de importancia filosófica puede tener Montaigne, sobre todo relacionado con una concepción de la filosofía de la que hablábamos ayer y que se ha estado recuperando en los últimos años, aunque ha sido muy abandonada y muy dejada de lado, que es la filosofía entendida como forma de vida, ¿no? Y por eso me interesa Montaigne. Y también es muy interesante ver uno de los aspectos que me ha permitido entrar un poco en ello, es esa relación con su sobrina, más allá de la relación filial, la relación de familia, las relaciones personales, la relación que puede existir entre los textos, ¿no? En la historia, a partir de la historia de la orden, a partir de las reglas, a partir de las cartas, la relación que puede existir entre un pensamiento y otro. Yo creo que es un campo todavía a explorar, que entre los especialistas de Montaigne se ha estudiado muy poco, y que, bueno, si alguien se anima a hacerlo, pues fantástico, porque sería una muy buena contribución. Pues, a ver, ya con lo que ha dicho Joan, la verdad es que no tengo mucho más que añadir. Mi experiencia personal es un poco ridícula, pero como los ensayos a veces no deben ser ridículos, lo puedo contar. Yo había terminado mi pregrado, mi grado en filosofía, y estaba buscando qué hacer como tesis doctoral, y no se me ocurría, buscaba por la ironía, por Aristóteles, daba vueltas sobre temas de historia de la filosofía, pero no me decidía. Y un amigo me dijo, bueno, yo te regalo un libro de Starobinsky, Montaigne en movimiento, si haces una tesis sobre Montaigne. Y te lo voy a prestar para que leas el libro de Starobinsky y a ver qué te parece. Y si te gusta, tienes que escribir una tesis sobre Montaigne y te regalo el libro. Y dije, pero esto no, a ver. Y me leí el libro, me encantó, inmediatamente corría por los ensayos, empecé a leerlos. Y dije, yo creo que aquí puedo escribir una tesis doctoral, sí. Y al final mi amigo me regaló el libro, por cierto, lo tengo por ahí. Y hasta lo traduje en español, todavía estoy esperando dónde publicarlo, pero igual. El caso es que, sea como sea, fue una cuestión personal, fue un azar. Yo no sabía qué escribir, sabía que quería hacer una tesis doctoral, pero no sabía muy bien en qué. Y el amigo me dio como una pequeña apuesta, y ahí, por azar, por casualidad, encontré en Montaigne un autor que me gustaba mucho, como autor, como escritor, por todo lo que ha señalado Joan, y como pensador, porque me parece que hay muchas cosas de Montaigne en los pensadores posteriores. Me parece que hay una herencia de Montaigne, un legado que todavía no se ha explicado lo suficiente, no se ha investigado lo suficiente. Hay textos como el de Descartes y Pascal, lectores de Montaigne, que es un texto pues, que se puede mejorar mucho más, y así hay muchas cosas. Se han hecho cositas, pero realmente hay mucho que trabajar todavía, y la influencia es muy grande. Y con Juana de Lestonach me pasó algo muy parecido, y es que yo llevaba ya unos años en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y un día me invitaron a dar una charla aquí, hace un año creo, y dije, este colegio, ¿por qué me invitan a hablar de Montaigne? Llegué, hablé, me dijeron, no, es que Juana de Lestonach fundó el colegio. Dije, sí, Juana de Lestonach, que es la primera noticia que tengo al respecto, y me di cuenta que no sabía nada, que era un ignorante, que yo pensaba que sabía mucho sobre Montaigne, y de repente se me abrió un campo ahí del que no tenía ninguna noticia. Entonces, de alguna manera fue una casualidad, pero estoy muy contento porque me parece que hay varias cosas que investigar, y pues seguir ahondando en mi ignorancia y avanzar en este camino en el que no hay suficiente pluma y papel para terminar, ¿no? Entonces, de alguna manera,
Han sido casualidades las que me han llevado a Montaigne y a Juana, pero estoy muy agradecido y pues puedo dar ese testimonio al respecto de por qué me interesan ambos autores. Bueno, yo creo que también llegué a Montaigne por Juana del Estonac, porque en mi formación filosófica, no sé, Gustavo, en la Javeriana se insistía muy poco en Montaigne, a pesar de ser un pensador humanista, cristiano. Yo creo que en filosofía moderna, si nos hablaron un par de cositas de él, no más. Pero llegué aquí a la Compañía de María y se hablaba del humanismo de Miguel de Montaigne, el humanismo de Miguel de Montaigne. Y en la Universidad del Norte, en Barranquilla, doy el curso de Filosofía de la Educación. Y los dos ensayos de educación, el sobre los maestros y sobre educar a los hijos, tienen una riqueza que yo dije, bueno, este va a ser el texto que van a estudiar los chicos de Filosofía de la Educación en la Universidad del Norte. Y realmente verlos a ellos estudiar ese texto y explorar y encontrar tantas cosas, yo creo que me ha hecho como profundizarme y enamorarme de esta propuesta humanista. Y la compañía también ha ido como rescatando también a Montaigne, entonces iba encontrando textos aquí, textos allá, más relacionados con Montaigne. Entonces a mí me llega, contrario a ellos, que Montaigne me llega a través de Juana del Estonac. Más bien ella me ha ido como enseñando lo que su tío le legó a través de la compañía. Y realmente, sí, en ese humanismo es lo que más me ha atrapado, cómo ser humano, cómo ser humano hoy, cómo hacer una sociedad más humana, cómo educar también a ese ser humano para una sociedad que tanto a veces se deshumaniza frente a muchas cosas. Entonces esa inquietud siempre ha estado en mí, encontrarme con él, y a través de Juana ha sido realmente una experiencia de profundidad filosófica y personal, espiritual, como lo decía en mi ponencia. Bueno, yo a Juana la conozco desde que entré a la compañía, entonces el novedoso para mí es Montaigne. Yo a Montaigne lo conocí, bueno, leí algo sobre él cuando estudié licenciatura en educación en la universidad, y después cuando estuve en la compañía en el noviciado también, pues hay un momento en el que hacemos una reflexión sobre la influencia de Montaigne en el proyecto educativo. Pero así directamente, pues ahorita cuando estaba como organizando esta reflexión, ya pues empecé a leer los ensayos de Montaigne y pues me ha gustado mucho como la sinceridad con la que él plasma su pensamiento, que sí es una persona libre y eso me encanta de él, aunque la verdad me enamoró más la voz. Bueno, una pregunta final que nos hace de ñapa, se dice aquí añadido. ¿Es posible pensar una educación desde el género únicamente? ¿Una mujer que educa a la mujer? Empiezo yo. ¿Es posible pensar una educación desde el género únicamente? ¿Una mujer que educa a la mujer? Es una pregunta difícil, pero el hilo de todo lo que... Sí. Hay una manera alta. Me siento muy complacida de estar en mi colegio tratando el tema de Montaigne. Hablando de educar la mujer a la mujer, yo también estudié educación y mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 9 años, así que fui educada básicamente por mujeres, porque también el único hermano, pues yo solamente tenía un hermano hombre. Pero realmente en mi primera infancia mi papá jugó un papel muy importante y creo que el hombre es muy importante también en este equipo de trabajo. Y como maestra de secundaria he visto que uno de los problemas más grandes que tienen los muchachos es la carencia del padre. Hay otra cosa que quisiera aportarle al grupo, y es que yo encuentro una coincidencia entre Montaigne, el Concilio Vaticano II
y la psicología analítica de Jung. Creo que los tres están queriendo rescatar la integralidad humana que nos lleva a encontrar el sentido crístico y la sacralidad. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, yo no sé si habrá añadir algo mucho más. Solo yo distinguiría dos planos, el plano real, y la respuesta al plano real sería sí, puesto que se da, ¿no? Se da la educación de una mujer que educa a la mujer, o sea, se da la educación desde el género únicamente, y otra cosa es la reflexión sobre lo que debería ser, pero Montaigne siempre intenta evitar decir lo que debería ser, simplemente da sus opiniones. Entonces, si nos remitimos a las opiniones de Montaigne, lo que yo he intentado mostrar en la anterior intervención, en la charla anterior, en la ponencia, era que hay un juego en Montaigne sobre la cuestión masculino-femenino, una multiplicación de perspectivas, precisamente porque él ve que eso es un tema muy complejo, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Y según como lo veamos, él ve que por una parte la naturaleza femenina es distinta de la masculina, ve por otra parte que la sociedad de su época es de una manera determinada, pero al final acaba recomendando, bueno, a la mujer que le interese ser educada, le acaba recomendando casi lo mismo que lo que le recomienda el niño que debe ser educado, ¿no? Por tanto, hay allí un juego porque al final todos formamos parte de la condición humana. También hay muchas diferencias de hombre a hombre o de mujer a mujer, ¿no? Y nos lo dice Montaigne, dice hay más diferencia de hombre a hombre que de hombre a animal, ¿no? Las diferencias entre nosotros son muy grandes, pero aún así todos formamos parte de la condición humana y por tanto a todos nos puede interesar o nos puede competir interesarnos por las mismas cosas. Pues yo simplemente añadiría, la verdad es que no sé, creo que con lo que se ha dicho ya es mucho, pero bueno, Montaigne dice en algún momento que de nada tengo más miedo que del miedo, ¿no? Entonces esas preguntas dan miedo, ¿cierto? Entonces ahí el temor que no aparece y dice, de nada tengo más miedo que del miedo. Bueno, dejando de lado esta cuestión de que esas preguntas son difíciles, el punto es que yo creería que desde la perspectiva de los ensayos, como bien ha señalado Joan, en realidad la mujer es vista con las mediaciones del siglo XVI, de la sociedad, pues en muchos sentidos machista, podríamos decir desde nuestra perspectiva de esa época, con muchas declaraciones que hoy identificaríamos como propias de una misoginia social, etc. Pero la cuestión es que Montaigne valora a las mujeres de un modo bastante fuerte, como no era lo habitual en esa época, y finalmente ofrece el mismo tipo de propuesta educativa muy semejante para las mujeres que para los hombres, en el caso de que se dé esa posibilidad. Entonces, yo diría que más bien la cuestión es, no es que no sea posible, sino que se da, y además Montaigne propone que hay que educar, pero más que en la diferencia de género, en la diferencia humana, es decir, atendiendo a las diferencias de cada ser humano y tratando de que la educación dé cuenta de eso. Y en ese sentido, como también se ha señalado, las diferencias entre los seres humanos son grandes y no dependen solo del género, sino que son muy variadas. Entonces, ceñirse solo a un tema es quizá reducir al ser humano a algo cuando en realidad el ser humano es múltiple y diverso. Y en esa diversidad tiene que apuntar la educación. No tanto una diversidad meramente de género, sino una diversidad muy compleja y muy amplia. Por ahí podría apuntar quizá, aunque ya digo, tengo muchas dudas porque no es un tema que conozca bien. Perdón, yo quisiera decir alguna cosita. A mí me ha gustado muchísimo todo el día, toda la mañana. Ha sido de mucha profundidad, he podido profundizar muchos aspectos que de otra manera no hubiera podido hacer. Yo soy una de las monjas de aquí, soy profesora.
y me llamo Marta Inés. Quiero anotar una cosa que me parece que he descubierto esta mañana. Es que desde la psicología contemporánea estamos trabajando mucho el ensayo. Hay un profesor de la psicología dinámica, Ira Provost, que pide que hagamos ensayos prácticamente todos los días sobre la hora, sobre la manera como percibimos a los otros, sobre la manera como nos percibimos a nosotros mismos. Y me parece muy interesante ese enfoque de ver esa fluctuación en que se permite el afrontamiento de la contradicción profunda, porque en Montaigne, en la búsqueda de la verdad, nos han presentado ustedes que a veces se contradice. En unos momentos de su proceso de mirarse al espejo se ve de una manera y en otros otra. También tenemos en este momento la terapia artística, y uno de los primeros ejercicios que se pide es que la persona que se pinte a sí misma, se dibuje, y se dibuje mirándose en el espejo. Eso es muy, muy bueno para nosotras las mujeres, que nos ponían cuando estábamos chiquitas a mirarnos en el espejo de la Santísima Virgen, en el espejo de nuestra mamá, y en el espejo de lo que somos realmente nosotras, lo que queremos ser. Hoy estamos contando algunas experiencias sobre los espejos que hay en el centro comercial Los Molinos, en donde hay mensajes de estás muy linda, hoy es tu mejor día. De todas maneras, a mí me parece muy interesante que la mirada en el espejo va a encontrarse con ese misterio. Entonces, eso nos invita a que no idealicemos las personas por interesantes que nos parezcan. Gracias. Bueno, yo creo que pues con lo que hemos estado escuchando nos queda también un trabajo muy fuerte de introspección, de lograr ir descubriendo también esos movimientos que nos van construyendo y haciendo de nuestra vida un ensayo, cómo ensayamos con nosotros mismos, y particularmente en nuestro país y en las circunstancias pues de nuestro mundo hoy en día. Pues ahora, Beatriz. Falta una pregunta que también hicieron. La influencia del protestantismo en el humanismo y la pedagogía de Juana. Tenemos 5 minuticos y entonces podemos dialogar. Bueno, ya lo decíamos, estábamos en un momento de guerra de religiones, eso es clarísimo. Y en la familia la familia Kane, los Montaigne, viven en ese ambiente diverso de pluralidad religiosa. Dentro de la misma familia de Juana, entonces vamos a encontrar que su mamá era calvinista y su papá católico, que un tío era calvinista, que otro tío era católico. Debió ser una situación un poco complicada para Juana niña. Sin embargo, vemos que elige ser católica en este caso. Pero bueno, la pregunta va más, ¿qué influencia? La mamá, es obvio, y por la lectura que nos llega, es que la llevaba a las tertulias con las calvinistas, digamos, en cierta medida. Ella conocía cómo los calvinistas ya entraban en la fuerza de educar a la mujer.
de enseñarla a leer, de ir formando centros como de estudios para hombres, pero también donde la mujer empezaba como a participar. En ese sentido, no podemos negar que si asistía, si su mamá también trató, si su tío, el otro tío también trató de infundirle la religión calvinista, hay allí una fuerte influencia, que va también en la pedagogía, porque también ahí vamos a encontrarnos con la libertad de poder decidir frente al texto bíblico la libre interpretación, en cierta medida que también nosotros con lo del discernimiento, con lo del juicio, Juana también lo va a tener. ¿Qué tan claro es en Montaigne? Bueno, ya aquí están más unos personas que saben un poco más de Montaigne en el protestantismo en él, pero yo sí creo que en la espiritualidad de la Compañía de María, incluso en la misma figura de María, que no es una figura tan idealizada en el sentido de una mujer, sino una mujer más sencilla, una mujer más de nuestra cotidianidad, es apreciada así en la Compañía de María, como la madre de Jesús, no como la reina celestial, sino como la madre, como la mujer que nos acompaña en el día a día. Y en eso creo que pesa un poco el calvinismo también, en esa manera de concebir también a la mujer desde Juana de Lezonar, por supuesto. Pero no sé si Marisol, ¿qué más? A mí me parece muy interesante saber que Juana aprendió de todo el mundo. En ese momento las corrientes que estaban y tenían fuerza era el calvinismo, los jesuitas y lógicamente su tío. Y el que ella haya sido capaz de sacar lo bueno de los tres y pasarlo por la experiencia, creo que es un mensaje muy importante para nosotros hoy. Hoy estamos aquí, gente que sintonizamos y queremos profundamente a Juana de Lestonac y a Montaigne, otras personas que les interesa Montaigne y otras que vinieron por queridas, ¿cierto? Porque estamos celebrando los 120 años, entonces vamos a ser cercanas con las monjas y el colegio. Todos tenemos que aprender de todos. Y además, nuestra historia, que tiene conflictos, porque Juana de Lestonac tuvo conflictos, era conflictivo ver la figura materna pensando en una cosa y la paterna en otra, sacó lo bueno. La imagen de la abeja que sabe sacar lo mejor, entonces es un aprendizaje. Yo de verdad, todavía no hemos acabado el programa, pero les quiero dar ya las gracias por venir, a ustedes también, y de verdad que es una experiencia muy significativa. Todavía no nos vamos a despedir, pero los invito a que tomen sus puestos y nos dispongamos para otra experiencia. Entonces, para hacer una transición entre lo que hemos hablado y lo que vamos a ver después, vamos a ver un video pequeño de las presencias de la compañía en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Nos perdona Pereira, La Playa, Perú, Estados Unidos y toda la otra compañía universal que nos está viendo por el canal de YouTube, pero vamos a hacer como una transición para lo que sigue después. Las animo a que estén muy calladas, con los ojos muy abiertos. Bienvenidas.
Y les decía que era una transición, porque cuando nosotros los invitamos a este evento académico decíamos que Montaigne y Juana nos ayudaban a fundamentar la educación personalizada y las pedagogías activas. Y ahora hablamos del mundo digital. Pensamos que esto es un aporte de este momento de la historia y que tenemos que aprovecharlo para la educación. Entonces, Mauricio. Bueno, Mauricio se va a presentar. Hemos estado en estos meses hablando con Mauricio sobre cómo hacer conocer la historia de personas significativas a través de los medios que hoy nos da la tecnología. Y estamos contentas con el aporte de Mauricio y su empresa. Entonces cuéntanos qué es eso de los videojuegos y por qué la educación, etc. Bueno. No, ya. Ok, después de todos los problemas técnicos, muy buenas tardes a todos. Nuevamente soy Mauricio Betancourt, soy director de producción de la empresa Indie Level Studio, la cual es una empresa que desarrolla videojuegos. Esta empresa fue fundada por mí y mi esposa, que es egresada de este colegio. Se llama Sara Giraldo, ella es nuestra gerente y es la que nos ha guiado pues, a cómo comercializar nuestros videojuegos. ¿Por qué elegimos videojuegos en este tiempo? Consideramos que los videojuegos ya es un medio muy efectivo, casi que se han hecho bastantes estudios. En un videojuego vos puedes retener el 90% de la información. Digamos, como empresa hemos hecho muchos experimentos de eso y lo hemos evidenciado. Y tras de eso, pues sí, otra cosa es que este personaje, Juana Lestonac, es un personaje que, o sea, cuando yo llegué a ese colegio y no sabía ni siquiera quién era, y eso que estaba casado con alguien de aquí. Y bueno, pero me di cuenta que es un personaje que tiene que ser conocido. Al igual como grandes eminencias a nivel mundial, este personaje tiene que ser conocido. Y la mejor forma de entender a este personaje es realmente sentir la experiencia de ser ese personaje. Y los videojuegos pueden hacer eso. Los videojuegos pueden realmente llevarte a ti a que seas Juana Lestonac en los años en los que ella estuvo, que fueron desde el 1550 hasta el 1640. Y eso es lo que estamos construyendo.
Entonces les vamos a mostrar un video de lo que hemos construido y ya deben indagar más en el personaje. Como les dije, teníamos que saber quién era Juana del Estonado. Construyó nuestro colegio y le enseña a las niñas porque no tenían dónde estudiar. Santa Juana para mí fue una mujer muy valiente que nunca se rindió para haber construido este colegio, porque ella dijo, ay, voy a fundar un colegio para niñas, porque aquí no hay colegio para niñas. Entonces, aunque no tenía derecho, lo hizo. Para mí Santa Juana es un modelo a seguir, ya que ella construyó un colegio en una época en la cual la mujer no era valorada y los hombres eran los únicos que podían estudiar. Ella siguió de camino a educar a la mujer. Ella siempre ha luchado para proteger los derechos de las mujeres y para valorar las personas que antes no valoraban tanto. También nos dejó un mensaje muy bonito que fue nunca apagar la llama. Fue la llama que perduró y perduró para poder hacer el colegio. Es una persona que jamás dejó apagar la llama, siempre estuvo ahí dispuesta para ayudar a los demás, para luchar por los derechos de nosotras. Me parece que la forma en que ella pudo transmitir eso fue enseñando a la mujer y educándola y creando esa gran compañía de la que hoy soy parte. Yo he aprendido que la mujer también puede tener una igualdad y ella nos enseñó y ella fue como la primera, pues sí, que abrió este camino a darnos cuenta de que la mujer también puede ser fuerte, que la mujer puede pues también estudiar, saber. Yo siento que también las mujeres tenemos como un espacio en la sociedad, no solamente los hombres, también tienen las mismas capacidades que ellos y podemos mostrar todo lo que tenemos. Creo que lo que más me ha transmitido ha sido la gratuidad, porque ella hizo todo esto con toda la bondad del mundo, sin esperar nada a cambio. Del videojuego, ¿cierto? Antes de empezar, pues uno tiene que saber quién es Juana, ¿cierto? Y qué fue lo que hizo. Cuando nosotros empezamos a crear el videojuego, este personaje me enseñó muchísimo. Principalmente lo privilegiado que soy. Muchas personas en el pasado lucharon incansablemente por lo que hoy disfruto. Y sé que Juana luchó con todo lo que tenía para que las mujeres tuvieran educación de alta calidad e igualitaria. Y lo logró. Otro factor que me parece importante es que la vida de ella tiene que hacerse conocer porque la necesitamos para los jóvenes de hoy. Yo ayer hacía un experimento con las estudiantes y les hacía pensar en las personas que son valiosas para ellas, que realmente aman con todo el corazón y qué pasaría si ya no estuvieran, ¿cierto?
y cada una de ellas pudo sentir de primera mano lo que es la pérdida de un ser querido, y algunos que estén aquí seguramente lo han sentido y es algo muy difícil. Pues Juana le pasó eso tantas veces que ni siquiera sé cómo un ser humano puede sobrevivir a tanto dolor. Y lo más impactante era cómo nunca se le apagó el amor hacia Dios, jamás. Y tenía muy claro su meta de servirle a Dios con todo lo que tenía. Eso es muy valioso en este tiempo. Los jóvenes de hoy ya, que porque me dejaron en visto en WhatsApp, o porque vieron o que no me invitaron a una fiesta, no me invitaron a algo, o porque hasta las labores en la casa les quedan difíciles y los atropellan, y es como, mejor dicho, lo más horrible que les puede pasar. Y creo que Juana aquí es un gran ejemplo que la juventud debe conocer. Lo otro es que un personaje que podía ver en la gente y hasta los más humildes, y ver ese valor, esa semilla, eso que dejó Dios en ellos, que los hace únicos, y ella se encargaba de potencializar eso que Dios les dio, y fue increíble porque ayudó a muchísima gente a obtener ese potencial. Luego esas personas fueron las que le ayudaron luego a construir lo que ahora se tiene. Creo que Juana es de esas personas que tenía muy claro qué tenía que hacer. También me parece importante que los jóvenes deben conocer que nuestras decisiones son claves en la vida, buenas o malas. Uno tiene que saber cuáles son las consecuencias para atenerse a ellas, y Juana las tenía muy claras. Juana sabía que si uno aprende a decidir bien, el camino se va mostrando hasta que alcanzas lo que tú sueñas, y ella podía materializar eso, ella hablaba de lo que quería lograr, soñaba y le creía a Dios, y sabía que tomando buenas decisiones iba a alcanzarlo, y así fue como lo logró. Entonces queríamos mostrarles pues como lo que hemos construido, que es que todo esto que les digo se va a evidenciar en el juego de Juana. Cada vez que tú juegas con ese personaje lo vas a sentir de primera mano. Lo más clave del juego es que nunca hablan, los personajes nunca hablan, porque eso es una de las cosas que quiero que el jugador entienda. Este personaje era de acción, era de yo voy a hacer esto. Entonces lo vemos en 5 capítulos. Un primer capítulo donde vemos su niñez, aquí lo vieron, está casi terminado, en donde ella obedecía lo que su madre quería, pues que se recibiera pues las clases que una mujer en ese tiempo recibía, pero ella no se quedó así como no, yo necesito más. Y con su hermano empezó a buscar y a buscar hasta que aprendió la misma educación que los hombres tenían. Luego de ver eso vamos a pasar a una etapa en donde vemos ya lo que es formar una familia y lo difícil, porque es eso. Yo creo que los seres humanos creemos que a veces nuestro trabajo es demasiado pesado, pero la familia es más difícil, es una empresa más difícil de llevar. Entonces vamos a ver cómo interactúa con sus 5 hijos, no 1, no 2, 5. Entonces 5 hijos, lo que es administrar no una casa sino un castillo, ¿cierto? Entonces ya es mucho más complejo, y de paso no perder su capacidad de servir, que era su sueño, cómo ayudar a cada persona que ella encontraba. Entonces en ese segundo capítulo vamos a ver lo que es administrar, realmente duro. Luego pasamos al tercer capítulo, donde vamos a mostrar cómo era en ese tiempo los conventos, lo difícil que eran pues, mantenerse firme, las oraciones, lo que era el trabajo, lo que había que hacer, porque era complejo, era como un trabajo pero muy bien ejecutado. Entonces Juana vas a jugar con esa Juana con esas tareas. Luego pasamos al cuarto capítulo, donde vamos a sentir lo que era una peste. A nosotros de milagro nunca nos ha pasado. Lo último que escuchamos fue un antrax ahí o la porcina, pero no, o sea, eso no se compara a lo que a ella le tocaba. Entonces vamos a estar en Francia, en Bordeaux, y ahí vamos a ver cómo es ponerse en acción, ayudar a los enfermos, las muestras que traían, entonces los huérfanos, dónde los vamos a poner, cómo voy educando, cómo me voy haciendo de compañeras que me van a ayudar. Entonces ahí vamos a evidenciar lo que es una peste de verdad, ¿cierto? Y por último vamos a terminar el quinto capítulo con lo que es la fundación del colegio, toda la compañía, todos los permisos que tuvo que pedir en la época en la que le tocó a ella, una época que era muy difícil.
había una desigualdad muy clara, y entonces ahí vamos a ver cómo cada paso que tuvo que ella ejecutar hasta haber pues, logrado el colegio. Y ahí terminamos con un momento increíble que esperamos todos lloren y todo, obviamente no les voy a contar, pero es un final majestuoso. Pero sí, es lo que estamos actualmente construyendo, y espero les guste a ustedes y nos apoyen en esta causa. También es bueno decir que la inversión que se hace en este videojuego, o que van a hacer ustedes al comprar el videojuego, va a ser para las obras sociales. Y también que hay deseos de presentarlo en distintos... Bueno, listo. Entonces, claro, eso ya les hablé de todas las obras sociales, eso es casi que la magia de Juana, siempre estaba en esas. Entonces, lo que queremos con el juego es usar las ganancias para ver cómo servir a los demás. O sea, seguir el legado de ella, que el juego represente lo que ella hacía constantemente. Tras de eso, nosotros como empresa, pues ya con los videojuegos que tenemos nosotros y varias comercializaciones, queremos llevar, como les dije, hacer conocer este personaje a nivel internacional. Nosotros ahorita el 16 de marzo viajamos a un evento que empieza desde el 18 al 23, que se llama el Game Developer Conference, y otro que se llama Game Connection, donde las industrias de todo el mundo se agrupan para ver lo nuevo que se está creando. Hay inversores, hay empresas muy grandes que tenemos ya ahí, pues ahí pendientes para reunirnos, que están interesadas. Entonces vemos un gran potencial con este juego, y sobre todo pues porque queremos que se divulgue, mejor dicho, en todo el mundo. Juana decía que todo era con peso y medida. Entonces, estará listo muy pronto el primer capítulo, ya está listo, pero vamos a ver cómo lo hacemos llegar. Y después, los pasos que siguen les contaremos. Quiero agradecerte, de verdad, a mí me ha impresionado de esta empresa, y en concreto de Mauricio y su equipo, cómo se han animado con Santa Juana. Y yo digo, por algo será, ¿no? Entonces, para terminar, solo quiero que nos quede una idea. Qué pena con ustedes, que digo que solamente que nos quede una idea, si ustedes han dado muchas. No, pero sí, que si no trabajamos en red y no nos apoyamos para anunciar unos valores en este mundo, nuestra vida y nuestra misión concreta en cada colegio, en cada espacio, no tendrá la fuerza que podría tener. Entonces eso de la amistad y de unir fuerzas es el mensaje que queríamos tener hoy con Montaigne y con Juana. Gracias por venir. Entonces, gracias.